Muy agradecida, muy feliz por esta oportunidad, por el privilegio de servir, de contarles mi experiencia y que juntas podamos estudiar la palabra del Señor y podamos entender el tema de hoy, que es la importancia de la Biblia en las relaciones familiares. Lo que quiero hacer ahora es compartir pantalla, si me dan un momentico, y vamos a empezar de lleno con el tema. Como les dije, es la importancia de la palabra de Dios en las relaciones familiares y no solamente cuando hablo de familiares es si usted es casada pues con su esposo y con sus hijos, sino también la familia extendida. La familia es más allá. Ahora, algunas de ustedes de pronto no están casadas o tal vez están separadas o son madres solteras, no importa. Para lo que vamos a estudiar hoy es relaciones familiares como tal. Entonces aquí vamos y me gustaría que oráramos antes de seguir para que podamos entender y entrar directo al tema. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo, por esta oportunidad, Señor, porque por tu gracia y por tu misericordia estamos aquí. Yo te pido que bendigas a cada hermana que ha tomado el tiempo para venir hoy, Señor, a este estudio. Gracias, Señor, por Alma, que es la líder de este grupo de mujeres, Señor. Gracias por su corazón dispuesto para enseñar, para transmitir tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que seas tú conmigo, que seas el que guíe mis pasos, mis palabras y que todas podamos ser edificadas, Señor, y podamos entender la importancia de tu palabra en nuestras vidas. Te alabo y te bendigo y te doy muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a entrar de lleno al tema. Espero que usted esté lista, que tenga algo con que hacer sus anotaciones. Y lo primero que quiero hacer para que nosotros podamos entender por qué la Biblia es importante, pues vamos a empezar por la definición de lo que es la Biblia, porque usted para poder entender algo, por qué algo es importante, usted tiene que saber ese algo que es, ¿verdad? Y entonces la definición de la Biblia a grandes rasgos, yo estaba hablando con Alma y la verdad es que el tema de la Biblia es tan extenso que nosotros pues podríamos hacer solamente un estudio diciendo qué es la Biblia. Yo solamente saqué un resumen muy pequeño para que podamos juntas entender la definición de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios revelada a la humanidad. Su autor es Dios mismo. La Biblia es además el manual de vida de todo creyente. Y yo quiero hacer aquí una pausa. Yo quiero que usted y yo entendamos lo que significa un manual de vida. Lo que significa eso es que cuando yo tengo un problema, yo voy a la Biblia. Allí la Biblia tiene para mí todas las instrucciones de lo que yo debo hacer. No solamente cuando estoy en problemas, pero cuando estoy feliz, cuando debo tomar decisiones, cuando no sé qué hacer, cuando quiero agradecer al Señor, cuando quiero saber qué hacer en diferentes partes de la vida. Entonces, primera frase importante de este estudio es: la Biblia es el manual de vida de todo creyente. Si usted es creyente, que yo espero que así sea, la Biblia tiene que ser su guía. Y en esto yo tengo como una anécdota. No sé si a ustedes les ha pasado cuando nosotros compramos algo en la casa, lo que sea, un computador o alguna cosa para la cocina, viene con un manual, ¿verdad? Normalmente. Y a mí me da mucha pereza leer los manuales, pero Dios es tan bueno y misericordioso que yo tengo a mi esposo. Entonces yo le digo, por favor, él me dice, ¿dónde está el manual? Y entonces de él yo he aprendido que hay que leer el manual, nos sentamos, lo leemos y le sacamos el mejor provecho a lo que sea que hayamos comprado. Bueno, igualmente en la Biblia, usted no puede comprar una Biblia y guardarla por ahí y no leerla, porque usted se está perdiendo de todas las instrucciones de Dios para su vida. El tema principal es la restauración de la relación del hombre con Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que dice Juan 3:16. Usted puede tomar notas y saber lo que dice. Que de tal manera Dios nos amó y envió a su Hijo. La Biblia está dividida en el Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra testamento tiene como significado pacto o alianza, haciendo referencia a los pactos de Dios con su pueblo escogido. Y todo lo que yo voy a decir
está basado en la Biblia. Eso está en Éxodo 19, 5 y 6. Y también el pacto con su Hijo Jesucristo, Mateo 26, del 26 al 28. El Antiguo Testamento narra la preparación para la salvación, Jeremías 31, 31 y 34, y el Nuevo Testamento nos muestra la manifestación de la salvación por medio de Jesucristo. Entonces, imagínense, en una resumen, aquí estamos viendo lo que es la Biblia y lo que significa. Más adelante vamos a ver cómo aplicar eso a nuestra vida. Ahora, ¿para qué es útil la Biblia? Segunda de Timoteo 3, 15 y 17. Esos versículos me fascinan porque allí hay muchísimas cosas que nosotros podemos aprender. Y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Y mire lo que dice aquí. Si usted está allí, léalo conmigo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Mire todo lo que en 2 versículos nos está diciendo acerca de la escritura, que es la Biblia, que es inspirada por Dios, que nos enseña, que nos redarguye, que nos corrige, que nos instruye en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto y también preparado para toda buena obra. Imagínense todo lo que la Biblia puede hacer por usted y por mí personalmente, y ahora más adelante vamos a entender cómo la Biblia me puede ayudar para yo tener relaciones familiares exitosas. A propósito, me vestí de rojo porque estamos en la semana de amor y amistad y les deseo una muy feliz celebración. Ok, entonces, ¿qué dice? Para enseñar, cuando habla de enseñar, ¿qué es? Enseñar la voluntad de Dios. Para redarguir es para que tengamos convicción de cosas malas que hacemos, malas prácticas. Para corregirnos es para enderezarnos y guiarnos en el buen camino. Y para instruir en justicia es disciplinarnos o entrenarnos. Eso es hasta ahora lo que estamos viendo. Ahora, las características de la palabra de Dios. ¿Y por qué me tomé el tiempo para hacer esto? Por lo mismo que les vengo diciendo. ¿Cómo yo puedo decir, Dios mío, cómo hago para que la Biblia me ayude en mis relaciones familiares o interpersonales? ¿Y cómo hago para que me ayude si yo ni siquiera sé la Biblia qué es, qué tiene o qué significa? Y una de las características así rápidamente de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quiere decir que la Biblia nos puede alumbrar y guiar cuando nosotros no sabemos qué hacer. Es fuego. Las voy a enumerar, no voy a tomar tanto tiempo en cada una, pero sí quiero que usted vea las características. Es lámpara, es fuego, es martillo, es semilla, es espada, es pan. Dice la Biblia, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es leche, desead como niños, recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. O sea que si yo me alimento de la palabra de Dios, voy a ir creciendo, así como un niño también va creciendo y se va desarrollando. Y es luz, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Espero que usted esté tomando nota o que después se pueda compartir si quiere tomar pues nota de lo que estamos diciendo aquí. Ahora, ya dijimos lo que es la Biblia, pero ahorita necesitamos entonces definir lo que es una familia y después vamos a unir la Biblia con la familia. Ese es el objetivo que me propongo lograr el día de hoy en esta, digamos, conferencia o charla. Y la definición de familia, no familia cristiana, pero una familia en términos generales, la familia es un grupo de personas que se unen por el parentesco. Esta unión se puede conformar por vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido y reconocido legal y socialmente, como es el matrimonio o la adopción. Ok, usted se casa con alguien que no es de su familia y ahora esa persona es su familia. Si usted tiene hijos, pues entonces usted ahora tiene esposo y tiene sus hijos. Y la familia extendida son los suegros, los hermanos, los cuñados, los sobrinos, etc. Características de la familia. La familia constituye la base de toda sociedad.
Es una estructura social universal que se encuentra en todos los tipos de culturas y sociedades. En cada una de ellas varía su forma o estructura, pero se mantienen las características importantes. ¿Por qué es importante esta característica? Porque usted pueda que diga, pero es que yo entonces no tengo una familia porque yo no tengo papá ni mamá, o porque yo no tengo sobrino, o porque yo no tengo esposo, yo soy una mamá soltera o no estoy casada. No, usted todavía constituye una familia porque usted vino de una familia, usted tuvo o tiene papás, usted tiene relaciones con alguien cercano. Entonces una familia es más allá de las barreras o las estructuras que nosotros pongamos. Bueno, generalmente surge por lazos sanguíneos, legales o emocionales, puede surgir a partir del matrimonio, la unión conyugal, posee bases de organización económica, constituye la base de transmisión de la educación y los valores. Esta es muy importante. En la familia nosotros transmitimos educación y valores. Los miembros comparten costumbres y tradiciones que suelen ser transmitidas de generación en generación. Sus miembros poseen el desafío de superar en conjunto retos y dificultades. Ahora, las características, eso eran las características de una familia en general, y ahorita vamos a ver las características de una familia cristiana. En la familia cristiana, idealmente, y espero que este sea su caso, se destacan valores y principios bíblicos y morales que sirven como base para que se desarrolle en todo el grupo familiar una excelente relación y convivencia. Teniendo en cuenta la Biblia como el manual de vida. ¿Se acuerdan que cuando dije la definición de Biblia, les dije que era nuestro manual de vida? Bueno, pues si usted se considera que forma parte de una familia cristiana, se supone, yo espero, que la Biblia sea el manual de vida que usted use y que en ese hogar donde usted vive se ponga en práctica el amor, el respeto y el perdón. Idealmente una familia cristiana tendrá a todos sus miembros comprometidos con Cristo y con su servicio. Cuando el esposo, la esposa y los hijos cumplen las funciones designadas por Dios, entonces la paz y la armonía reinarán en el hogar. Pero si tratamos de tener una familia cristiana sin Cristo, y esto es contradictorio, pero le aseguro que pasa más de lo que nos imaginamos, cuando Cristo no es la cabeza de la familia, o no nos adherimos a los principios bíblicos que el Señor amorosamente ha provisto para nosotros, entonces el hogar va a sufrir. Ok, vamos a continuar y ahorita vamos a ver cuáles serían unos consejos o guías para que podamos fortalecer nuestra relación familiar. Entonces, el primero es permanecer unidos. Si usted tiene su Biblia, me gustaría que buscara Mateo 12, 25, y le voy a dar allí un momentico para que lo busque, aunque yo lo tengo ya aquí escrito. Lo que dice la palabra del Señor es que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces, hermanos o hermanas, yo vuelvo y les digo, no las conozco, no sé ustedes dónde viven o con quién viven, pero no importa dónde usted viva o con quién, usted debe de pedirle al Señor, porque es lo que estamos estudiando, es lo que dice la palabra del Señor, y es que nos permita mantener unidos. No podemos vivir en una misma casa o bajo un mismo techo en guerra, porque ahora, si nosotros decimos, no, es que yo soy cristiano, yo amo al Señor, pues es que yo no le hablo a mi hijo porque me hizo tal cosa o X. Una casa dividida no va a funcionar, va a ser imposible poder vivir en un sitio donde no hay armonía, donde no hay paz. Lo que el Señor nos llama es que nosotros debemos de ponernos al día, de pedir perdón si es necesario, de restaurar relaciones rotas. Con Dios todo es posible. Este principio espiritual que nos enseña la Biblia lo podemos aplicar perfectamente a la vida familiar. Si queremos que una familia permanezca, que pueda enfrentar diferentes situaciones de la vida, la familia debe permanecer unida, porque una casa dividida no puede permanecer. Por tal motivo es importante que cada uno de nosotros le demos la importancia de vida a fortalecer nuestras relaciones familiares
Y esta es una labor que tanto los esposos, padres e hijos tienen que procurar hacer. Hermanos, hermanas, si usted es, tiene su familia constituida, vamos a poner el ejemplo, papá, mamá e hijos, y usted se la pasa en guerra, usted no es de ejemplo para sus hijos. ¿Cómo sus hijos van a enfrentar la vida? ¿Cómo yo voy a mostrar el carácter cristiano cuando yo, como mamá, como líder, como esposa, no pongo de mi parte? Y al contrario para los esposos. Pero como en este momento estamos hablando aquí a las damas, nosotros tenemos una responsabilidad ante el Señor como mamás, como esposas, por pedirle al Señor que nos ayude a que nuestra familia permanezca unida. No es fácil, pero acuérdense que la palabra del Señor dice que Él nos da las herramientas y nos da las fuerzas. Cuando usted no sepa qué hacer, busque la Biblia, busque el manual de vida y dígale, Señor, ayúdame, porque en este momento hay división en mi casa. Le voy a dar un consejo. Cuando usted tenga problemas, procure buscar al Señor, busque a un líder espiritual o a una líder, a alguien que le ayude y que le dé consejos sabios. Porque si usted se va y le cuenta al vecino, a la gente que no tiene a Dios en su corazón, ¿usted qué va a recibir? Cierre los ojos y piense, ¿de quién yo quiero recibir un consejo? Tengo la palabra del Señor, tengo una iglesia que me apoya, tengo líderes espirituales y yo debo decidir a quién voy a buscar para que me ayude. Sé que a veces pasamos por situaciones difíciles, que a veces hay situaciones que no son tan fáciles de solucionar y que solos no lo podemos hacer, pero también usted puede orar y decirle, Señor, para ti no hay nada imposible, ayúdame, yo pongo esta situación en tus manos y yo voy a poner de mi parte para que esto funcione, para que esta situación, para que esta relación que está rota o que estamos divididos se solucione, Señor. Entonces tenemos la Biblia, tenemos la oración, tenemos hermanos que están listos para ayudarnos y tenemos que tomar la mejor decisión, porque eso es lo que dice la palabra del Señor, que debemos actuar como sabios y no como necios. Vamos con el siguiente y es pues esta es clave y es que obviamente lo que hemos venido diciendo y es que la palabra de Dios debe convertirse en nuestro lenguaje diario. ¿Qué significa eso? Vamos a leer Mateo 15:18. Jesús alguna vez compartió con sus discípulos que lo que contaminaba no era lo que entraba por la boca, sino lo que salía de ella. No sé si usted ha oído ese otro pasaje que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si nosotros, usted y yo, la palabra del Señor no es viva, no es una fuente para mí que llene mi vida y mi corazón. Cuando venga la crisis, cuando vengan los problemas, pues usted muy seguramente va a explotar y yo no quiero estar ahí para saber qué va a salir, porque si no estamos llenos de la palabra del Señor, va a salir cualquier cosa menos palabras que edifiquen. Y acuérdense que si usted está casada, pues estar casado no es fácil. No es fácil. Vienen momentos de crisis. A veces tenemos problemas con nuestros hijos y de cuál es la base, de dónde nos vamos a pues agarrar para poder seguir adelante. ¿Qué sale de mí cuando estoy en la crisis o cuando estoy alegre? ¿Qué elijo hacer? Entonces mire lo que dice, la palabra de Dios debe ser mi alimento diario, porque la palabra de Dios renueva mis fuerzas y debe estar siempre en mi corazón. Se hace la comparación que la palabra del Señor es como agua pura que se va acumulando y a su vez está disponible para ser usada en todo momento. Si usted tiene sed, usted tiene a dónde ir a tomar. Ahora, si yo me lleno de la palabra del Señor y vienen vientos y problemas, entonces yo voy a recordar, Dios mío, tu palabra dice, tú tienes esta promesa para mí. Tu palabra dice que si yo hago esto, pues yo voy a obtener este resultado. Si yo no hago, pero si usted no sabe la palabra del Señor, usted, ¿qué va a salir de usted? Lo que ha visto, no sé, las telenovelas será, no sé. Espero que no. Espero que sea Dios y su palabra. Contrariamente a lo que sucede cuando permitimos que las malas palabras, los malos pensamientos, la negatividad y la maldición sean los que se acumulen allí y sean usados para destruir a quien esté a nuestro alrededor.
Hermanos, este punto para mí es clave y este es el tema central de esta charla para ustedes y como lo repito para mí misma. Hoy en día las presiones financieras, laborales, la rutina, el estrés, y voy a incluir ahí la pandemia, han llevado a las familias a dejar de un lado la lectura de la palabra de Dios y por ende a llenarse más de preocupaciones y amarguras que terminan por convertirse en esa peligrosa carga que será disparada a la mínima provocación, dejando como resultado corazones heridos, enemistades y relaciones familiares rotas. Hermanas, hablando específicamente de la época que estamos viviendo, de la pandemia como tal, de la crisis que ha traído a todo nivel. Mire, muchas veces la gente, en vez de buscar del Señor, se ha alejado. Han perdido toda esperanza, no han entendido que en esta crisis Dios sigue siendo el mismo Dios. Dios no ha cambiado, cambiaron nuestras circunstancias, nuestra situación, pero Dios no ha cambiado. Dios es el mismo Dios poderoso, el Dios que provee, el Dios que sana, el Dios que está en control. Pero si yo no tengo eso claro, entonces, o sea, la pandemia pueda que pase en un mes, pero ¿qué pasa si la pandemia dura otro año? ¿No vamos a soportar? No tenemos de qué asirnos porque solamente estamos preocupados. Y si encima de eso le ponemos las presiones financieras que la mayoría de la gente vive, porque este es el mundo en el que vivimos, a menos que usted sea multimillonario y a veces ni así. Las presiones laborales, que se acabó el trabajo, que hay que trabajar en línea, que usted debe aprender tecnología, que el inglés, que esto, más la rutina, más el estrés, más los problemas cuando llega a la casa. O sea, yo honestamente digo, ¿cómo hace la gente para vivir en este mundo sin Dios y su palabra? Es para mí literalmente imposible. Todo lo que se está viendo de la manera como la gente ha reaccionado es la falta de Dios en el corazón y la falta de la palabra de Dios en nuestras vidas. Si nosotros ponemos el fundamento, que es la palabra del Señor, que es Cristo en nuestros hogares, poco a poco nosotros vamos a ver los resultados. Nosotros, usted y yo, tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas. Yo tengo que estudiar la palabra del Señor de manera personal. Hermanas, tenemos muchas excusas para no estudiar la Biblia. Es que estoy cansada, es que tengo sueño, es que no pude. Y eso lo transmitimos al hogar y a los hijos. Y nosotros tenemos la responsabilidad delante del Señor. Porque la siguiente generación, si su esposo no es cristiano, esa no es una excusa. Usted enséñele a sus hijos la palabra del Señor. Por el contrario, ahí es donde más debemos de reforzar. Para que ese hombre vea, esta mujer es increíble. O sea, yo no creo, yo no quiero y ella está allí firme, enseñando, edificando. Los hijos, cuando abrimos los ojos, se crecieron. Mire, yo le podría decir que para mí, hace muy poquito que yo tenía unos bebés y resulta que abrí los ojos, dos muchachos universitarios. Y ahí están, por la gracia del Señor, en su universidad, van para adelante, pero solamente el Señor en su misericordia y el deseo de buscarlo, de aprender de Él, de apropiarse de las promesas que el Señor tiene para usted y para mí, es lo que nos va a poder sacar y llevar adelante. Sin la palabra del Señor, sin tiempo con Dios personal, no vamos a hacer nada. Yo sé que a veces la gente dice, no, pues que yo oré con mi esposo, o yo fui a la iglesia, o yo, sí, pero la relación con Dios es personal. Busque del Señor usted cada día. El tiempo suyo, usted lo sabe, maneje su tiempo. Si usted no puede en la mañanita, que es el tiempo ideal, bueno, en la tarde, en la noche, yo sé que manejamos diferentes horarios, pero mire, aquí hay un espacio en estas reuniones para que si usted tiene el tiempo, venga y se edifique y se llene de la palabra del Señor. Empápese de la palabra del Señor. Que sea la fuente principal, que sea la guía, que cuando usted y yo abramos la boca en los momentos de crisis, de tentación,
de desesperación, lo que salga sea palabra del Señor. Porque mire lo que acabamos de leer. Y sé que no es fácil, pero el Señor nos va a dar la fuerza para que cuando eso llegue yo mejor me arrodille o me calle y diga, Señor, yo no puedo con esto, pero tú puedes. Yo no, mi matrimonio está en crisis, de pronto, no sé, pero para ti no hay nada imposible, tú puedes restaurar mi hogar. Pero yo primero tengo que hacer mi parte y es que la palabra de Dios sea mi lenguaje diario. Mire qué frase tan bonita. La palabra de Dios, mi lenguaje diario. Cuando usted menos se dé cuenta, ese es el lenguaje que usted va a hablar, el lenguaje del Señor. Otra cosa para mí que ha sido muy importante es desarrollar y mantener tradiciones familiares, pero no es como, ay, la tradición del mundo. No, 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 no. Cosas sencillas. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros hablamos de relaciones familiares, la forma como yo puedo tener una relación con alguien es conociéndolo, pasando tiempo de calidad, sabiendo qué le gusta al otro, qué lo motiva, qué no lo motiva. Las tradiciones familiares nos ayudan a tener una identidad como familia y nos permiten transmitir valores a las nuevas generaciones. Si usted ya, sus hijos se fueron y solamente está con su esposo, pues hagan algo juntos. Por ejemplo, todos los miércoles, si podemos, el horario nos da, nos vamos y nos tomamos un cafecito. O sea, no tiene que ser, ay, nos vamos para cosas que gastar dinero. No, son cosas pequeñas. Le voy a dar un ejemplo. Mis hijos, como ya he dicho varias veces, ya no viven con nosotros. Ellos viven en la universidad, ya son adultos jóvenes, pero tenemos una tradición que conservamos. Ellos decidieron seguir viniendo a la iglesia los domingos, cosa que para mí es maravilloso. Aunque ellos están en la universidad, gracias al Señor, no están tan lejos, entonces el domingo llegan a la iglesia, estamos juntos, servimos juntos y después, perdón, de la iglesia, nosotros venimos a la casa y comemos juntos. Yo casi que la gente sabe que el domingo al mediodía, después de la iglesia, nosotros no aceptamos invitaciones a comer ni a ninguna parte. Ha sido un poco difícil, pero la gente ahora lo entiende. ¿Quieren invitar o quieren que salgamos? Pues podemos salir el viernes, el sábado, pero el domingo no. El domingo es para mi familia, porque es el único día que mis hijos y nosotros podemos sentarnos y comer. A veces logramos salir cualquier otro día, pero el domingo después de la iglesia, yo me preparo, cocino algo rico, comemos juntos, hablamos de lo que a ellos les pasó en la semana, de lo que les preocupa, oramos juntos, nos reímos, charlamos, hacemos planes y ellos se van y nosotros empezamos otra vez. Esa es una tradición sencilla, sencilla. Pero ese es un tiempo que nosotros valoramos, es tiempo en familia, es tiempo para decirle al otro, yo podría hacer otras cosas o podría estar en otro lado, pero decidí que quiero que estemos juntos, que comamos juntos. Y esa ni siquiera es como muy espiritual, digamos. Bueno, sí vamos a la iglesia, pero pues comer juntos. Pero eso es tiempo que necesitamos pasar y ya los muchachos saben, el domingo después de la iglesia no hacemos planes diferentes, los cuatro comemos. Ok, cuando nuestros hijos se vayan de la casa, si usted tiene hijos, piense, ¿qué van a recordar ellos de nosotros, de los papás? Posiblemente dirán, los fines de semana nos reuníamos para comer juntos en la mesa. Yo espero que a mis hijos no se les olvide eso, que eso era lo que hacíamos, ¿verdad? En la casa de mis padres orábamos todos los días juntos en la mañana. Mire, es una tradición sencilla. Usted no tiene que invertir, solamente usted tiene que decir y tomar la decisión. Nosotros, o una costumbre, no le llamemos tradición. Nosotros no vamos a salir de aquí, por ejemplo, como familia, sin orar y sin leer la palabra del Señor. O nosotros vamos a hacer un devocional como familia en la noche, si tiene niños, antes de dormir. Eso no debería ser ni siquiera negociable. Si usted tiene niños, yo le voy a dar un consejo. Hermana, saque de su tiempo, aunque usted esté cansado, usted va a ver los resultados después. Busque la Biblia, busque, hay muchos devocionales para niños. Pero otro consejo que le voy a dar, a veces nosotros abrimos la palabra del Señor y le leemos a los niños el cuento, la historia, por ejemplo el arca de Noé y entonces Noé metió todos los animales allí y listo y hasta mañana. Y el niño que aprendió. Una historia, pero esa historia no tiene ninguna conexión ni ningún principio bíblico
Y ese error pues lo cometemos porque pues no todo lo sabemos, pero podemos aprender. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Que usted cuando le vaya a leer al niño, usted le lea la historia, la que sea que le quiera leer, la de la creación. Hay miles de historias muy lindas para los niños, pero usted tiene que aprovechar y empezar a enseñarle al niño un principio bíblico. Por ejemplo, si usted le leyó la historia de Daniel, pues no, pues que Daniel tan valiente y que Daniel no comió así, pero ¿qué significa eso? Que él hizo un compromiso ante el Señor, que él era un muchacho recto, que él no se dejó contaminar, que él no tuvo temor y confió en que el Señor lo iba a salvar. Y así como ese, que es uno sencillito, hay miles de historias donde usted le puede enseñar al niño valores y principios bíblicos, no solamente contarle el cuento, porque usted se lo cuenta y el niño aprende el cuento, pero ¿qué significa eso en la vida del niño? ¿Qué significa eso en la vida suya y mía? Hay una enseñanza detrás de todo lo que nosotros leemos en la Biblia. Y si estamos en el proceso de enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a quien sea que el Señor le haya puesto y que sea de influencia en su grupo familiar, debemos de pedirle al Señor que nos ayude. Hay unos libros devocionales que nosotros lo usamos por mucho tiempo y trae una historia que llama la atención del niño, no necesariamente, sí da la Biblia, pero por ejemplo, entonces después dice, el niño tal fue a tal lado, que él que debería haber hecho, mentir, no mentir, decir la verdad. Y termina con un versículo de la Biblia que el niño se aprende muy cortico y después oramos. Eso puede ser algo que usted haga con su hijo mientras el niño todavía está allí, mientras él todavía quiere y puede recibir. Y eso nunca lo va a olvidar, pero es un trabajo que debemos hacer conscientemente, entendiendo que esa es nuestra responsabilidad y que si nosotros estamos diciendo que la Biblia es nuestro manual de vida y que nosotros queremos que nos guíe, pues entonces yo lo que voy a querer, si es mi guía, yo voy a querer que guíe a mis hijos y a mi familia inmediata, a mi familia extendida. Es algo que como cristianos debemos y podemos hacer. Como padres y como esposos tenemos que procurar que nuestra familia tengamos momentos dignos de ser recordados, tiempos en familia que fortalezcan nuestra relación, donde podamos jugar, compartir, hablar y reír en familia. Y hay una palabra que me gusta y es cuando cuando somos intencionales. Quiere decir que yo no saco excusas. Yo no digo, no, es que yo no puedo porque yo estoy muy cansado, porque yo trabajo, porque el horario no nos coordina. O sea, podemos sacar muchas excusas o podemos buscar la manera de lograrlo. Y ese es el reto. Dígale, Señor, yo quiero intencionalmente enseñar, transmitir tu palabra a mi familia, cualquiera que sea su núcleo familiar. Y yo necesito de tu guía y yo necesito que tú me ayudes. El tiempo se pasa rápido, hermanos, pero no tenemos excusas. No sé cuál es su situación, pero cualquiera que sea, dígale, Señor, necesito tu guía para yo guiar a la familia o a las personas que tú has puesto para que yo sea de influencia y empiece a hacer una diferencia en la vida de su familia. Otra, pues que obvio la debía haber puesto prácticamente de primera es que la oración tiene que estar en el centro de nuestro hogar. Y en primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18, mire lo que dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Si nosotros decimos que somos cristianos y no nos comunicamos con Dios que es nuestro Padre, estamos fallando. Nunca debe faltar en la vida de ningún creyente de una familia la oración personal. Y esto ya lo dije. Yo no me puedo decir, no, es que yo ya oré o yo ya oré con el niño o con mi esposo. Sí, pero es que usted tiene una relación personal con Dios. Yo tengo una relación personal con Dios. Le voy a dar un ejemplo. A veces nosotros, pues yo soy de Colombia, mi esposo también. A veces yo llamo a mi familia en Colombia y mi esposo está allí y yo le pongo la llamada en altavoz y pues hablamos todo y saludamos y eso. Pero todas las llamadas que yo hago a mi familia no las hago con él, ni las hago en altavoz. A veces yo quiero llamar y hablar con mi papá o con mi mamá o con mi hermano y eso es una relación que yo tengo personal con ellos. Es una comunicación que yo tengo con ellos directa y personal. Entonces, ok, es un ejemplo
muy sencillo. Pero lo que quiero decir con esto es que, claro, podemos orar como familia y es lo ideal, que ese podamos juntos orar, interceder y que si hay niños, los niños aprendan cómo orar y que orar es hablar con Dios y todo lo que significa orar. Pero es que también hay un tiempo personal. Dios es mi Padre y yo debo venir a Él en oración y buscarlo y decirle, y no solamente venir a orar para pedir, sino para dar gracias, para interceder, para alabarlo por las virtudes que Él tiene, para alabar su nombre. Entonces vamos a volver a leer. Nunca debe faltar en la vida de ningún creyente y de una familia la oración personal y como grupo familiar. Es vital porque es lo que nos mantiene de pie en medio de la adversidad. La familia debe estar unida siempre en oración. Otra cosa, y lo dije, usted no se puede levantar todos los días a pedir y pedir y pedir y no damos gracias. El agradecimiento es una herramienta fundamental para soltar y para dejar ir todo aquello que no nos deja ser felices. Cuando agradecemos, estamos conscientes de las maravillas que Dios nos da día a día. Entonces, hermanas, el tema es cómo fortalecer relaciones familiares teniendo la palabra del Señor como guía. Ya les he dado algunas pautas y llegamos pues a la oración. Yo espero que usted esté buscando al Señor diariamente, que usted no se salga de su casa sin poner su vida, la vida de su familia, sus decisiones, sus retos, sus debilidades en las manos del Señor. Y eso es bíblico. Mire lo que acabamos de leer. Oren sin cesar. Para cuando usted vaya en el carro, pues no vaya a cerrar los ojos, eso sí, pero usted puede orar. Donde quiera que estemos. O sea, es hablar con mi Padre, ¿verdad? No necesito un lugar, si yo me quiero concentrar y quiero una oración, claro, pero donde yo esté, yo le puedo decir, Señor, gracias, gracias por este día, o Padre, yo estoy tan nervioso, voy a ir a esta entrevista, o voy a presentar este examen, o voy a dar esta conferencia a las mujeres. ¿Ustedes creen que yo no oré antes de empezar? Pues claro, yo oré porque yo en mi propia naturaleza, yo no podría estar aquí, pero el Señor nos da la fuerza. Y claro, hay que prepararse, hay que capacitarse, pero hay que orar. La oración tiene poder. La oración tiene poder. Entonces, ese es el otro reto que les dejo, hermanas. Busquemos del Señor y enseñémosle a nuestros hijos y a la gente que tenemos en nuestro círculo de influencia a orar, a orar. Acuérdense que en la vida pasada muchos de nosotros aprendimos a repetir oraciones, pero al Señor no le interesan nuestras vanas repeticiones, al Señor le interesa. Ahora hay gente que no dice, ore, no, es que yo no sé orar, pues aprenda a orar, láncese, mire lo que tiene que hacer y empiece. Orar es hablar con Dios, hable como hablaría con su padre, con su hermano, con alguien que usted ama mucho y es su padre y dígale, Señor, yo a veces le digo, ay Señor, perdón por esta oración, pero pues Señor, ya tú me conoces y yo lo que te quiero decir es esto, pues de pronto no sé, pero ese es mi Dios y esta es mi oración personal y privada y le agradezco y le pido y le... Entonces, la oración en el centro de nuestro hogar, la palabra del Señor unida a la oración, usted no se imagina las maravillas que puede hacer. Y aquí viene un tema que lo voy a pasar como rapidito, porque ese es como espinosito. Y es el buen manejo de las finanzas. Y eso es a todo nivel, a todo nivel. Yo sé que ahora, como yo decía, con la pandemia, mucha gente se quedó sin trabajo. No quiero ni hablar de la situación de las iglesias, etcétera. Pero yo voy a hablar del manejo de las finanzas, pues personales y familiares. Uno de los principales factores que causan división en la familia es el mal manejo de la economía, pues esa mala administración nos lleva a endeudamiento excesivo, etcétera, etcétera. Entonces, a veces no tenemos para unas cosas, pero en todo caso gastamos porque pues lo queremos. Usted tiene que tomar una decisión sabia y lo que dice la palabra del Señor. Yo tengo que proveer para mi casa. Usted sabe que la palabra del Señor dice que el que no provee para los de su casa ha negado la fe, ¿verdad?
Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado. Lastimosamente, uno de los grandes problemas que causan las deudas es pleito en la familia, pues las deudas que no se pueden pagar se vuelven una carga difícil o imposible de llevar. Con los ingresos familiares se genera un ambiente de estrés, tensión, enojo, amargura, reproches, culpabilidad. Espero que ese no sea su caso y que usted y yo podamos vivir sabiamente y sobre todo haciendo un buen manejo de las finanzas. Y si usted no sabe, también se puede dar una charlita sobre cómo hacer un presupuesto y cómo manejar las finanzas de manera efectiva y bíblica. Para evitar caer en endeudamientos innecesarios, tenemos que tener una actitud de contentamiento en nuestro corazón y enseñarle también a nuestra familia esa bendición. O sea, vamos a estar contentos con lo que tenemos, porque a veces no es acumular y llenar, y pues esa no es la prioridad, es vivir dignamente, pero no vivir endeudados, porque eso lo que va a causar es mayores problemas y conflictos y una familia dividida, y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Y otra cosa muy importante es que nosotros no debemos dejar conflictos sin resolver. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sé que como familias, pues a veces no es fácil, tenemos diferencias, o peleamos, o el uno es de carácter más explosivo que el otro, o el otro, bueno, usted ponga ahí el nombre que quiera y la situación que usted esté viviendo. Pero tenemos que comprender que si algo causa división y alejamiento en la familia, son las heridas del corazón que no son sanadas por medio del perdón. Esta está un poco unida a la primera, que dice que debemos de estar unidos como familia, pero parte de estar unidos es que nosotros debemos aprender a resolver los conflictos y también debemos de perdonar. El problema de muchos matrimonios y de muchos padres e hijos y relaciones extendidas es suponer que todo está bien, a pesar de que a veces hay maltratos, hay ofensas, hay palabras hirientes, solamente porque vivimos juntos y nos dirigimos la palabra o porque dormimos en la misma cama, entonces hay que tolerar todo eso. O puedo decirle al otro lo que yo quiero y pues no importa, pues como aquí vivo, pues es como decimos nosotros, pues de malas. No, no es así. Es necesario resolver nuestros conflictos por medio de la comunicación efectiva y buscar la reconciliación por medio del perdón. Es bíblico. Dice la palabra del Señor, el amor cubrirá todas las faltas. Si nosotros queremos, somos sabios. Y eso es parte de lo que dice la Biblia, la mujer sabia edifica la casa. O sea, ¿soy yo una mujer sabia o yo ando antes encendiendo y poniendo más problemas? No, si yo soy la que tengo que dar el primer paso y pedir perdón, pues lo hago. No es fácil, pero pues estamos aprendiendo que la Biblia es nuestro manual de vida, que nosotros no podemos vivir como la gente del mundo, peleando y gritando y en un caos. Esa no es la vida que agrada al Señor. Entonces, cuando usted se mete a estudiar la palabra del Señor, cuando usted ve ejemplos de hombres y mujeres que sirvieron al Señor, que lo siguieron por medio de su palabra, usted va a entender lo que debe hacer, lo que usted debe o no decir en un momento de conflicto. Y usted lo que hace es que le dice, Señor, para mí lo que pasó es muy grave. Bueno, enfrentémoslo a la luz de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué soluciones puedo tener para resolver este conflicto? Y allí puede entrar pues la disciplina de los hijos. ¿Qué dice el Señor? Aprenda a disciplinar a sus hijos desde niños para que después, cuando sean hombres, y es bíblico, ¿verdad? Pero si yo los dejo y después cuando ya son grandes yo quiero venir a corregir, usted, ¿qué es lo que, a qué nos enfrentamos? O sea, vivimos en crisis. Nosotros como mujeres de Dios, si entendemos lo que la palabra del Señor dice, si somos sabias, si buscamos la guía del Señor, nosotros vamos a saber qué hacer en momentos de conflicto. Y vuelvo y le digo, si usted y yo no sabemos qué hacer, porque a veces hay situaciones que para nosotros son difíciles, busque la ayuda correcta. Busque un líder espiritual que de verdad le va a hablar con palabra del Señor y lo va a guiar, la va a guiar para resolver el problema. Por favor, el resto,
Ni lo ponga en Facebook, porque Facebook nadie le va a ayudar. Solamente van a, ¡ay! La hermana tal vez, ¿cómo te parece? Y es que va a la iglesia y que es cristiana. Hermana, yo sí que veo eso constantemente. Ponen frases allí en medio sentido y uno ya saben que están peleando allá con el marido, con el amigo, con el hijo. ¿Para qué hacemos eso? Eso no es de edificación y tampoco le va a ayudar a usted a resolver el problema. Usted lo que va a quedar es en evidencia que tiene problemas y que no los puede resolver. Seamos sabias y busquemos el consejo en la palabra del Señor, en la oración y en gente cristiana realmente que nos pueda ayudar. Pues como parte de esto, pues hay varios ejemplos de una vida familiar sin Dios, muy triste. Hay miles, o sea, no miles, pero hay muchos. Pero también hay muchos ejemplos en la Biblia que nos dan esperanza y es una vida con Dios. No sé si recuerdan un ejemplo de una vida. ¿Quién era? Es el sacerdote y juez Elí. Era sumo sacerdote y era juez. Y él tenía dos hijos, Ofni y Fines. Y esos muchachos, supuestamente sacerdotes también, eran peor que un incrédulo. Entonces, Elí era un padre que no supo criar a sus hijos. Él, primero que todo, error garrafal. Él era un sumo sacerdote, pero él no formó la vida espiritual de ellos. Ellos no tenían conocimiento de Dios y lo peor de todo, ellos no temían al Señor. Él era un padre débil y tolerante. Y mire lo que le dice el Señor, has honrado a tus hijos más que a mí. Y acuérdese lo que estamos diciendo. A veces nuestro círculo de influencia o la gente con la que vivimos, pues a veces es un esposo y unos hijos, pero a veces yo soy una mamá soltera con hijos, o a veces yo vivo con mis papás y mis sobrinos o mis hermanos, cualquiera que sea su grupo familiar, usted todavía puede ser de influencia. Pero imagínense nosotros ir a la presencia del Señor si tenemos hijos y que el Señor, es que yo iba a la iglesia todos los domingos, yo era cristiana, sí, pero ¿y qué hice? Ah, no, yo lo llevaba ahí a mis hijos para que allá en la iglesia les enseñaran. Y mi trabajo y mi parte, ¿ustedes saben cuántas horas vamos a la iglesia? El domingo, si es que vamos. Y de pronto si tenemos un estudio bíblico o escuela dominical pero la mayoría de las horas y de los días, los muchachos la pasan en la casa. El mayor círculo, el mayor tiempo para enseñar la palabra de Dios es en el hogar. En el hogar nosotros no le podemos dar esa responsabilidad a otro y después decir, no, es que, pues yo no sé, yo lo llevaba ahí, pero yo no sé qué le enseñaban. ¿Y usted y yo? Mire, este hombre era un sumo sacerdote y no formó la vida espiritual de sus hijos. Ahora usted también se puede dedicar a trabajar y decirnos que yo nunca tengo tiempo y dejar que el mundo los eduque, pero nos tenemos que atener a las consecuencias. Y eso es lo que va a generar él después, problemas entre los padres, los hijos, la familia, un caos. ¿Por qué? Porque la Biblia no es el centro de las relaciones familiares y porque los muchachos no conocen a Dios. Padres débiles y tolerantes. Eso se paga y se paga caro. Dios quiera que no sea, y que si usted en este momento, entendiendo lo que estamos diciendo, dice, wow, no, un momentico, yo voy a hacer un cambio. Estamos a tiempo de hacer cambio. Hermanos, cuando los muchachos salen de la casa, ya el mundo, si ellos no tienen fundamentos firmes, lo siento, pero el tiempo es ahora para que podamos vivir una vida de hogar conforme a la palabra del Señor. Pero hay otro ejemplo de una vida familiar con Dios y era el profeta Samuel y su familia. Mire lo que dice primera de Samuel 3 del 19 al 21. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. El Samuel era un muchacho que él desde el vientre de su mamá, ella se lo prometió al Señor, Ana. Y ella cumplió, ella lo llevó, ella lo visitaba y él aprendió y él fue un profeta. Y mire la diferencia de un matrimonio que entendió, que cumplió con lo que le prometió al Señor
y que logró sacar una familia y un hombre de Dios adelante. Esos son, pues, entre muchos ejemplos que hay de hombres y familias de Dios. Y pues el reto que yo dejo para ustedes es, busquemos al Señor, estudiemos su palabra, pero no solamente es, yo me levanté y yo leí ahorita, voy a leer, estoy leyendo la Biblia en serie. No es que leer la Biblia en serie sea malo, pero cuando usted lea, léala con entendimiento, como dice el Señor. Lo que están haciendo ustedes en este grupo, estudiar la palabra del Señor, pero estudiarla de verdad. Si es un capítulo, ¿qué dice este capítulo? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué tiene el Señor para mí aquí? No solamente leer ahí, repetir y ya, chao, ya leí el capítulo de hoy, pero ¿eso qué significado tiene? ¿O eso cómo me va a ayudar a mí en mi vida espiritual para crecer, para ser de influencia para otros? Entonces, sí leerla, claro, qué bonito que leamos la palabra del Señor cada día, pero estudienla para que sea una vivencia, para que en realidad sea nuestro manual de vida, para que esté con nosotros cuando venga la crisis y podamos decir, ¿verdad? Que yo leí, yo aprendí, yo tengo en mi mente y en mi corazón que la palabra del Señor dice esto para mí, que tiene esta promesa, que me guía que yo pueda hacer esto o que yo no debo de hacer lo otro y que me enseña cómo guiar a mi familia. Ese es, hermanas, el tema para hoy. Espero que usted haya aprendido, que haya sido de bendición y que el Señor nos ayude a seguir juntas, a seguir estudiando, a seguir creciendo y a tener esa Biblia como el manual de vida. Dios las bendiga.